la bienvenida a quien se haya incorporado en el ínterin. Y comenzamos esta segunda mesa de literatura virreinal con mi querida compañera de la Universidad Ca' Foscari di Venezia, Laura Padrescala, que está haciendo una tesis de la que se espera mucho, y hoy nos va a presentar la comunicación titulada Memoria de gastos, la financiación teatral en el Virreinato del Perú durante la segunda mitad del siglo XVI. Laura, somos todos tuyos. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, primero que nada agradezco a la organización del Congreso AISO por haber hecho posible que nos juntemos a pesar de todos los percances que estamos afrontando. Y sin más, comienzo mi presentación. El teatro es sin lugar a dudas un fenómeno complejo. Es tantas cosas. Es arte, es fiesta y es también un trabajo, un gasto y una inversión. De eso voy a hablar ahora, es decir, de financiación teatral. ¿Dónde y cuándo? En el Virreinato del Perú de la segunda mitad del siglo XVI. ¿Por qué financiación? Esencialmente, porque creo que no se puede eludir este tema si se quiere comprender el proceso de profesionalización teatral que tuvo lugar en el arco de tiempo señalado. En el 500, bien lo sabemos, el teatro se convirtió en Europa en una nueva opción laboral. En Italia se despertó la comedia del arte y se puso a viajar por los territorios colindantes. En España, más o menos al mismo tiempo, es decir, hacia la década de 1540, de las entrañas de los gremios de artesanos, surgieron los primeros cómicos de oficio y sus sucesores se encargaron de que ya para las últimas décadas del siglo su labor fuera bastante cotizada. Esto no podría haber sucedido si ciertas instituciones y ciertos sectores de la sociedad no se hubieran mostrado dispuestos a invertir en teatro. Para el caso del recién conquistado virreinato, me parece que se puede encaminar una reflexión al respecto distinguiendo los siguientes agentes económicos: los oficios urbanos, los cabildos seculares, los cabildos eclesiásticos, el clero regular, sobre todo los jesuitas, los grandes negociantes, básicamente mercaderes y mineros, y claro, desde las últimas décadas del siglo, la naciente clase media urbana. Por motivos de tiempo, he tenido que recortar mucho esta intervención, por lo que hoy me voy a centrar en la ciudad de Lima y voy a hablar principalmente de dos agentes económicos, los oficios y el cabildo secular. No habría manera de comenzar a abordar un tema tan complejo por otro lado, pues es fundamental el rol de estos entes en la activación de la dinámica de oferta y de demanda que condujo a la profesionalización del oficio teatral. Visto que haré un recorrido cronológico, en medio propondré una hipótesis sobre cómo la llegada de los jesuitas al Perú a finales de la década de 1560 pudo haber influido en la manera en la cual se gestionaba el teatro. El estudio de los otros agentes económicos que he señalado me lo reservo para otra ocasión. Los primeros espectáculos gestionados por españoles en América tenían, por supuesto, un peso político enorme. Eran estrategias de conquista en un territorio en guerra. Debían servir para la representación y actualización del poder de la corona y para la difusión del catolicismo. Así, en 1539, a 4 años de la fundación de la ciudad de Lima, nos encontramos un cabildo secular que ordena que los vecinos organicen procesiones y, citando el término alegrías, en honor a los 2 triunfos de Carlos V, la jornada de Túnez y la tregua de Niza. Pocas noticias tenemos sobre este primer periodo. El cabildo secular, que regía la vida ciudadana, todavía no contaba con dinero como para organizar fiestas memorables. Para colmo, durante la década de 1540, gran parte de la élite local que se congregaba en dicho cabildo estaba en rebelión contra la corona. Esto en el marco de la Guerra de los Encomenderos, que se desató luego de que se dictaran en 1542 las nuevas leyes de Indias. Ahora no puedo detenerme en esta historia. Lo que me interesa es que en 1549 Pedro de la Gasca, con el cargo de presidente de la Audiencia de Lima, ingresó a la capital, acompañado del sello real luego de haber logrado pacificar a los encomenderos. Su entrada tuvo lugar en medio de regocijos. Creo que esta ocasión fue una suerte de reiniciación festiva para la ciudad. No sabemos en qué consistieron los espectáculos, pero sabemos quién los pagó.
los oficios de artesanos de la ciudad. En el acta capitular del 14 de enero de dicho año, de 1549, se ve que gastaron una considerable cantidad de dinero. El oficio de zapateros habría gastado 280 pesos corrientes. Otros oficios, 431 pesos, además, cito, de otros gastos que parece ellos haber puesto de sus haciendas. Resulta evidente que el cabildo de entrada no se involucró en la gestión de las fiestas. Después de la guerra, posiblemente no estaba lo suficientemente organizado o dispuesto como para hacerlo. En cambio, los oficios, que iban construyendo la vida urbana desde abajo, sí lo estaban. El cabildo, visto que los usos españoles señalaban que ese tipo de factos le correspondían, y visto que el orden se estaba instaurando, intervino posteriormente y reembolsó los gastos hechos por los oficios. De ahí el acta que citaba. De ahora en adelante, siempre esta institución organizará las celebraciones en honor a la monarquía. He elegido este ejemplo para mostrar la centralidad de los oficios en la gestación de una tradición festiva en el Perú. Sin embargo, ahora, para tratar específicamente de teatro, pasaré a hablar del Corpus Christi. Devoción que, como sabemos, por ser la fiesta más importante para la difusión del catolicismo en la España contrarreformista, se convirtió en ambos lados del océano en uno de los principales motores para el desarrollo de una práctica teatral popular. El dato más antiguo que hallado en actas capitulares sobre la manera en la cual el cabildo limeño organizaba el Corpus Christi data justamente de 1549, el mismo año en el que se realizaron las primeras ordenanzas gremiales, zapateros, carpinteros y cereros. Esta no me parece una casualidad, pues por el acta del 31 de mayo de este año podemos inferir que casi la integridad de la fiesta fue costeada por los zapateros, sí, los mismos que habían dado dinero pocos meses antes para el recibimiento de Pedro de la Gasca. En el acta se habla de los repartimientos, o sea, gravámenes, que dichos artesanos pagaron para el Corpus Christi, los cuales habrían montado a más de 400 pesos corrientes. El cabildo, sin embargo, necesitó más dinero, por lo que, cosa excepcional en esta época, gastó 50 pesos de sus propios y rentas, que es el fondo más estable y más preciado de esta institución. Ahora bien, la primera noticia que tengo en montajes teatrales o parateatrales para el Corpus Christi Laura, perdón, te hemos perdido los últimos 15 segundos. Si puedes rebobinar 2 frases, por favor. Pero algo ha pasado con mi... Bueno. La conexión, sí. Perdona. De tu calavera. ¿Dónde estaba? Bueno, decía, ¿han escuchado lo que los zapateros han pagado para el Corpus Christi de este año? Ya voy a retomar desde ahí. En el acta se habla de los repartimientos, o sea, gravámenes que dichos artesanos pagaron para el Corpus Christi, los cuales habrían montado a más de 400 pesos corrientes. El cabildo, sin embargo, necesitó más dinero, por lo que, cosa excepcional para esta época, gastó 50 pesos de sus propios y rentas, que es el fondo más estable y más preciado de esta institución. Ahora bien, la primera noticia que tengo de montajes teatrales o parateatrales para el Corpus Christi pertenece a 1553, cuando el cabildo dispuso que se sacaran para la fiesta, cito, juegos, danzas, invenciones y pendones. Eran los gremios quienes debían encargarse de esta tarea. Este modelo estuvo vigente durante toda la década de 1550. El acta del 10 de mayo de 1557 es elocuente ejemplo. Cito. Es necesario dar orden luego en la manera que se ha de tener en la fiesta que siempre se acostumbra hacer, que porque se tiene noticia que en esta ciudad hay copia de todos los oficios, y para que se haga como conviene, se ha de cometer a una persona de este cabildo que dé la orden que los oficiales de todos los oficios han de tener en sacar invenciones para solemnizar la dicha fiesta. En suma, durante esta década, la de 1550, si bien el cabildo se encargaba de la organización de la fiesta, el peso económico recaía muy fuertemente sobre los oficios. No solo costeaban los carros, autos o danzas que sacaban en procesión, sino que, cosa que se suele olvidar por completo, pagaban repartimientos que servían para financiar el resto de la fiesta. Este sistema naturalmente no estaba destinado a durar. Para 1560 el problema se hace evidente.
Si bien el acta capitular del 28 de mayo de este año trata sobre el orden en el cual debían salir en procesión los juegos e invenciones de los gremios y se menciona a la ciudad de Sevilla como modelo, se trata también el hecho de que este año el Cabildo no había logrado recaudar más fondos provenientes de los oficios y mercaderes de la ciudad. Por este motivo, la institución pide permiso al virrey, a la sazón Andrés Hurtado de Mendoza, para destinar 300 pesos de propios para el Corpus Christi. El virrey accede y, de hecho, la provisión que emite con tal autorización se mantendrá válida y será constantemente recordada hasta finales de siglo, hasta el gobierno de Luis de Velasco, quien aumenta a 800 los pesos que puede utilizar el Cabildo del Fondo de Propios. Esto nos compete porque el hecho de que el Cabildo comience a utilizar sus propios para la fiesta resultará importante en un futuro para la gestión teatral. Lo que estaba sucediendo era que los gremios estaban cansados de gastar tanto en esta celebración. Si vemos los trabajos realizados sobre el teatro en Sevilla por Jean Saint-Laurent, notaremos que, más o menos al mismo tiempo, un fenómeno paralelo tenía lugar en la ciudad andaluza. En 1554, los gremios sevillanos se rebelan contra el Cabildo y deciden no ocuparse de los espectáculos del Corpus Christi. El Cabildo opta por pagar de sus propios fondos a representantes para que actúen en dicha fiesta. Esto, según Saint-Laurent, sucedería por primera vez en 1559, cuando el Cabildo contrata al famoso Lope de Rueda para que se ocupe de las obras del Corpus sevillano. Recordemos de paso que Lope de Rueda ya había participado anteriormente, en 1543, del Corpus sevillano, pero contratado por el gremio de los obreros. La solución que encuentra el Cabildo limeño en la década de 1560 para contrarrestar la molestia de los oficios no podía ser todavía la misma que en Sevilla. No tenían dinero suficiente como para pagar a profesionales del teatro y que yo sepa todavía ninguno circulaba en la ciudad de Lima. Por ende, se instaura el sistema de joyas, es decir, de premios, algo que en Sevilla se había hecho todavía antes. El Cabildo utiliza los 300 pesos que podía sacar de sus propios, o al menos buena parte de ellos, para premiar a los oficios que presentaran los mejores autos y las mejores danzas. Las actas capitulares prueban que este sistema de premios funciona por lo menos por 4 años, funciona bien por lo menos por 4 años, de 1563 a 1566. Gracias a la asignación de estos premios, conocemos finalmente algunos nombres de representantes y de obras teatrales en la ciudad de Lima. Por ejemplo, en 1563 se otorga 6 varas de raso carmesí al mojonero Alonso Hurtado por el auto de la gula, y el premio a la mejor danza, 6 varas de terciopelo carmesí, se dividen entre el espadero Alonso González y Hernando Silva, que no sé qué oficio tenía, pero que presenta una danza de los muchachos. El sistema de premios parece quebrarse en 1567, cuando el Cabildo no tiene dinero ni siquiera para costearlo y los oficios se niegan a colaborar con los repartimientos. En el acta capitular del 17 de marzo de este año, se establece que no se podrá realizar la fiesta si no colaboran, cito, los mercaderes que aquí compran para tornar a vender. Este es un primer indicio de la importancia que poco a poco van cobrando los mercaderes en la vida festiva del virreinato, pero por ahora, sin más datos, no sabemos ni siquiera si se llegó a montar espectáculos ese año. Sucede que en general no sabemos casi nada sobre la manera en la que se gestionó el pasto público en los últimos años de la década de 1560. Es un periodo complejo de la historia del Perú y de su relación con la corona. Los encomenderos seguían creando problemas y además muchos grupos indígenas estaban en rebelión. Felipe II, para contrastar esto, desplegó una de las más efectivas estrategias de dominio político y territorial. Entre finales de la década de 1560 y principios de la siguiente, llegaron al Perú 3 entes que cambiaron radicalmente el aparato administrativo: la Inquisición, el virrey Francisco de Toledo y la Compañía de Jesús. Con las políticas de estas 3 instituciones, algunas más violentas que otras, el Perú comenzó a estabilizarse. La compañía desembarca en el Callao el 28 de marzo de 1568 y con su llegada se modifica el panorama teatral limeño. Según testimonia el padre Jacinto Barraza, ya en 1569, quizá para alivio del conflictuado cabildo secular, los jesuitas proponen un coloquio alegórico del Santísimo Sacramento, con la doble ocasión de la colocación de la primera piedra de la iglesia de la compañía y el Corpus Christi de este año. No sabemos en realidad si el coloquio se representó el mismo día del Corpus o en el octavario,
Pero lo que ahora me interesa es que en la ciudad estaban disponibles nuevos representantes, los jóvenes escolares, completamente amateurs, pero representantes al fin y al cabo. Se suele pensar que la actividad teatral de los escolares era una cuestión didáctica que, aunque de cuando en cuando se hacía pública, era en esencia marginal al desarrollo del teatro popular y sobre todo profesional. Pero yo creo que, principalmente en América, no fue del todo así. Si pensamos desde la perspectiva de la financiación, esto se hace más claro. Tendré que trasladarme un momento al norte peruano. Las actas capitulares de la ciudad de Trujillo nos muestran cómo para inicios de 1570, Diego del Canto Corneo, un francés que más adelante tendrá la cátedra de latinidad en San Marcos, dirigía una escuela en esta ciudad. El cabildo se concertaba con él, cual si fuera autor de comedia, para que sus estudiantes representaran en el Corpus Christi. Los estudiantes lo hacían gratuitamente, pues el teatro formaba parte de su educación. Pero para la fiesta pública alguien tenía que costear los gastos de escenificación y vestuario. El acta sobre el Corpus de 1570 es clara. El precio total es de 140 pesos. Primero, la ciudad paga 40 pesos y la iglesia colabora con 30 pesos. Con la ciudad, por actas anteriores, asumo que se entendía las limosnas que se cobraban entre vecinos, pues los 90 pesos restantes el cabildo decide pagarlos de sus propios. Me interesa este modelo porque creo que es el único que puede ayudarnos a explicar algo que testimonian las actas del cabildo limeño para 1572. Para este año solo sabemos que el cabildo paga el vestuario de los representantes. Noticia sorprendente, pues como vimos se contradice con el modelo de financiación que para entonces estaba vigente en la capital. ¿Qué ha cambiado? No puedo estar segura. Pero es curioso que Ignacio Elizalde registre justamente para este mismo año un coloquio sobre el triunfo de Lepanto montado por los jesuitas durante el Corpus Christi. ¿Qué tal si el modelo trujillano también se hizo presente en la capital y los escolares se convirtieron en los primeros representantes externos a los gremios que colaboraron con el cabildo? Dejo esta hipótesis sobre la mesa. Es interesante, de todas formas, ver cómo maneja el cabildo el dinero para estos gastos. Por el acta del 6 de abril de 1573, sabemos que en 1572, Francisco de Palenzuela, depositario de los fondos de gastos de justicia y obras públicas, pagó por orden de uno de los comisarios de la fiesta, con este dinero, una de 55 pesos para el vestuario de los actores del Corpus Christi. Es lo que podríamos llamar desviación de fondos, pues se esperaba que finalmente se pudiera restituir, gracias al cobro de condenaciones a los oficios, el dinero al Fondo de Gastos de Justicia y Obras Públicas. De ahora en adelante veremos que este fondo, asignado en realidad a otros fines, servirá constantemente al cabildo de apoyo para financiar, entre otras cosas, lo que más nos interesa, obras de teatro. Llegados a este punto cabe preguntarnos, ¿y los cómicos de oficio? Estamos en plena década de 1570. En España ya estaban por todas partes. ¿Qué pasa en el Perú? Pues bien, comienzan a llegar. En 1574, ante la presencia en la ciudad de Sebastián de Arcos, un comediante ya antes conocido en Sevilla, el cabildo se dispone a contratar por primera vez por su propia cuenta las obras teatrales para el Corpus Christi. Por este motivo, Lohmann Villena, en su pionero libro El arte dramático en Lima, señala el año de 1574 como un punto de corte en la historia teatral limeña. Sin embargo, releyendo las actas posteriores a este año, puedo asegurar que el cambio de un sistema de financiación a otro no es tan radical. En años posteriores, el cabildo continuó valiéndose para la fiesta de fondos provenientes de los oficios, repartimientos y condenaciones, y esto no siempre bastó y no siempre fue posible. Algunos años el cabildo se vio forzado a dar un paso hacia atrás y constreñir a artesanos y mercaderes a encargarse ellos mismos de los espectáculos. Sin tener en cuenta que, según infiero, incluso cuando no estaban obligados, algunos de los gremios montaban espectáculos para dar lucimiento a su institución y aumentar su influencia política. Me parece que es esencial entender que no había una regla fija para estas cosas. Dependía estrictamente de las posibilidades de financiación. Cada año el cabildo debía evaluar sus posibilidades económicas y tratar de encontrar la solución que mejor se acomode. Lo que es verdad es que desde 1574, gracias al Corpus Christi, se genera una primera fuente de demanda de cómicos profesionales.
Naturalmente, estos primeros profesionales, sobre los que ahora por motivos de tiempo no trataré, no podían, si de teatro querían vivir, sentarse a esperar que llegara el Corpus Christi y rezar para que el cabildo tuviera fondos con que pagarles. Comienzan poco a poco a generar una oferta teatral que pudiera sostenerse durante la mayor parte del año. El caso paradigmático es el autor de comedias Francisco de Morales, activo en Lima aproximadamente entre 1582 y 1599. Según documentación que encontró recientemente, ya en 1584 alquiló por un año unas casas en Lima con la intención explícita de convertirlas en corral de comedia. Hizo esto porque para la década de 1580 se había conformado ya en la ciudad aquello que José Luis Canet describe para el caso peninsular como una pseudoburguesía, gente con algo de tiempo libre y de dinero excedente para invertir en actividades de ocio. Una clase media que genera una demanda constante de entretenimiento. Y es que, por lo menos desde la década de 1580, Lima pasó de ser el centro administrativo de un territorio en guerra a ser una verdadera corte virreinal. Una corte letrada. Es aquella corte letrada que nos retrató exquisitamente Martina Vinatea el día de ayer. Una corte también festiva, como todas las cortes. Durante las dos últimas décadas del siglo, la oferta teatral se fue ampliando paulatinamente. Cada vez había más comediantes. Algunos permanecían en una ciudad y combinaban el oficio teatral con otras granjerías. Otros viajaban por el virreinato, por la itinerancia de su sustento. Lo único que faltaba para que la oferta teatral se consolidara era espacios verdaderamente estables de representación. Así en Lima, desde aproximadamente 1598, está activo el Corral de Santo Domingo, el primer teatro estable de la América Meridional. Y con eso termino. Gracias, Laura, por esta presentación tan rica de informaciones